tardes a todos. Les agradezco mucho acompañarnos en la 61ª reunión trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía. Y en esta ocasión creo que el tema es muy relevante porque, como lo mencionamos la vez pasada, fue el 22 de mayo, la reunión pasada que hablamos de problemas de riesgos financieros, pues nos dimos cuenta que el 15 de septiembre que viene se conmemoraría, no diría se celebraría, porque pues eso sería de poco de buen gusto, ¿no? Se conmemora el inicio oficial de lo que fue la Gran Recesión. Entonces, en el centro pues, nos interesa mucho siempre estar discutiendo cosas de actualidad, cosas de futuro, cosas de riesgos, ¿no? Y en esta ocasión tengo la fortuna de contar con dos grandes colegas. El primero es Roberto Gutiérrez, que es amigo mío, que es lo más importante para mí, que es mi amigo desde hace 30 años, yo diría. Roberto es jefe del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, recién nombrado, que además arrasó así, o sea, le dije, eres obrador de Oz, ¿no? O sea, me mostró las boletas por fotos, ¿no? Dije, oye, obrador de Oz, ¿no? Entonces, Roberto es doctor en Economía, miembro del SNI, ganador del Premio Revista Comercio Exterior 2016 en la categoría de especialista, profesor investigador y ahora jefe del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Estudió en la UDLA, en el CIE, en la American University, en la Universidad de Sussex, en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Es autor y coordinador de los libros Presente y Perspectiva de la Reforma Energética de México en 2017, editado por la UAM Iztapalapa, Tendencias de la Globalización en el Nuevo Milenio, también de la UAM Xochimilco 2002, Los Avatares de la Deuda Externa de México, UAM Xochimilco 93 y Energy Policy in Mexico, Problems and Prospects for the Future. Una editorial que yo conozco, Westview, en el 98. Y sobre la crisis del 2008-2009 ha escrito varios artículos. Pero yo tengo en esta ocasión la gran fortuna de contar con Hamel Kevin Sandoval. Roberto va a hablar sobre las secuelas de la Gran Recesión, precios de los commodities, deuda pública y ciclo económico. Eso es sobre lo que nos va a hablar Roberto hoy. Y Kevin nos va a hablar sobre el nuevo marco de política monetaria a 10 años de la Gran Recesión, ¿no? Kevin es maestro de Economía por nuestra facultad, cuenta con diversos cursos de capacitación impartidos por el Fondo Monetario, el Banco de Francia y CEMLA, así como un Visiting Scholar durante 2016 en el CEPAL, en Santiago. Ha sido jefe del Departamento de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del DF, de la Ciudad de México, consultor externo del BID, profesor adjunto de la UNAM en distintas materias, y actualmente se desempeña como economista en el Banco de México, dentro de la Gerencia de Investigación de Política Monetaria, donde trabaja con modelos de equilibrios generales estocásticos dinámicos, ¿no? Quiero advertir que Kevin viene en calidad de libre pensador, de académico libre, y que de ninguna manera lo que él diga representa en ningún sentido lo que pudiera pensar de alguna manera, en forma indirecta, el Banco de México, ¿no? Entonces, sí, esa advertencia es importante, ¿no? Como ya dije, nos va a hablar del nuevo marco de política monetaria, que es lo que rige actualmente en todo el mundo, y yo voy a hablar sobre los efectos macroeconómicos de la Gran Recesión. O sea, después de 10 años, ¿qué ha pasado en el mundo, en Europa, en México, ¿no? Entonces, como ya saben ustedes, las presentaciones duran 20 minutos, presentamos ustedes y después abrimos la mesa a las intervenciones y los comentarios, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con Roberto, por favor, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, Roberto? ¿Te quieres pasar para acá? A ver, aquí, A ver, Estefania, dinos cómo está esto, porque
quieres pasar para acá, Roberto, para que tú vayas pasando tus acetatos? Ya está, ya la. ¿Qué vas a estar preparado? Sí. ¿Por qué no la dejaste precargada? Estaba precargada. Entonces, Pues la computadora es muy lenta. pues hubiéramos traído una de nosotros, ¿no? Las tenemos ocupadas. Oye, es que Puedo empezar a hablar habíamos traído la de Manuel, entonces. en lo que ella la carga. ¿Por qué no la traía? Esta fue la que nos pusieron ellos. No, pero si no funciona, hubiéramos traído la de Manuel. Empiezo. ¿Por qué no te traes la No, pues que no negra? puede ser. Están todas. Ok. Sabes que bien está. Entonces no se abre. Pues ahí no me le vas dando 20. Sí. Ya. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Eduardo Loría por esta invitación y muchas gracias a la Facultad de Economía por la paciencia para escuchar. Efectivamente es un momento oportuno para hablar de este tema, puesto que como todos ustedes saben, efectivamente ya lo dijo Eduardo, el 15 de septiembre fue el quiebre de Lehman Brothers, un banco de inversión muy grande que posteriormente fue absorbido, fue desaparecido, mientras en marzo de ese mismo año, 2008, otro banco de inversión bastante grande, Bear Stearns, no había sido desaparecido, sino que fue absorbido por otro banco de inversión que es el más grande de Estados Unidos, JP Morgan. Quiere decir que con esta gran recesión hubo una serie de fusiones que beneficiaron a algunos bancos e hicieron más concentrado un sistema financiero ya de por sí demasiado concentrado. Entonces, un repaso muy rápido con relación a la gran recesión es que en ella influyeron la globalización, la desregulación y la disminución de las tasas de interés. La globalización, porque como ustedes saben, desde los años 80, en la forma en que conceptualizamos la globalización actualmente, es una globalización más asociada al comercio y las finanzas, a la tecnología, y menos asociada a lo que tradicionalmente nos enseñaron los historiadores económicos desde el siglo XIV. Por otro lado, tenemos la ley Glass-Steagall, es una ley que estuvo vigente desde 1932, que se abrogó en 1999 y que permitió que los bancos de primer piso, los bancos comerciales y los bancos de inversión se convirtieran en una unidad, siendo que habían estado separados, porque el banco comercial, el papel que jugaba era el de amortiguador en caso de una crisis. Si el banco de inversión tenía una recesión o tenía un problema de liquidez, el banco comercial podía acudir a su rescate y el sistema financiero estaba más o menos solventado. Con la fusión de la banca de inversión y la banca comercial se propició la creación de instituciones financieras nuevamente poderosísimas en Estados Unidos. Y finalmente la caída de las tasas de interés, que tiene que ver, como ustedes recuerdan, con el problema asociado a la crisis de las .com. La crisis de las .com corresponde
a 2000. Claro. La crisis de las .com corresponde a la recesión de 2001, empezó más o menos en marzo de 2001 y terminó en marzo de 2002. Y parecía una crisis relativamente simple respecto a otras crisis y sin embargo sí dejó secuelas. Una de ellas es que los bancos tenían que asegurar utilidades. Finalmente el banco vive de la intermediación financiera y la intermediación financiera es la diferencia entre el dinero, la tasa de interés que pagan a los ahorradores y la tasa de interés que cobran a los acreditados. Entonces, este diferencial de tasas de interés se bajó muchísimo, como ustedes podrán observar. Llegó a niveles negativos, incluso 3 años a principios de la década. Y esta caída en las tasas de interés implicó, en términos reales, en realidad, una disminución de los beneficios de los bancos. Ahora, los bancos lo que buscan es aumentar los préstamos y para eso dirigen su mirada no a los acreditados tradicionales, sino a las familias subprime, a las que también les hemos llamado ninja, porque no tienen ingresos, no tienen trabajos y no tienen activos, y sin embargo se les prestó el dinero porque los bancos tenían los suficientes recursos y porque no tenían suficiente demanda. Esto pasa cíclicamente en el sistema financiero, pasó en los años 70, volvió a pasar en los años 80. Los bancos llega un momento que acumulan mucho capital financiero y en ocasiones no lo pueden prestar y esto da lugar a la necesidad de que desarrollen sistemas para poder deshacerse de esa liquidez. Entonces, una vez que se prestaban estos créditos, fundamentalmente fueron créditos orientados a la vivienda y la gente, aunque no tuviera muchos recursos, podía comprar una casa. Ustedes pueden ver en diferentes documentales como hasta el mismo presidente de Estados Unidos, en ese entonces George Bush, estimula a la gente a que consiga créditos para comprar una casa, diciéndoles que todos tienen derecho a vivir bien y que no debe haber diferencia entre las casas de un rico y de un pobre. Como las tasas de interés se van altas y además existen muchos créditos de estos, se empaquetan en los famosos hedge funds, es decir, se crean los hedge funds, no existían, pero es un sistema que lo que permite al empaquetarse es que los bancos puedan volver a prestar dinero sin salirse de la regulación financiera internacional, sobre todo de Basilea I, que establece que no pueden prestar más del 8% para vivienda. Entonces se hacen muy populares instrumentos que en otras épocas no lo hubieran sido tanto, como los CDO, los RMBS y los CMBS. Aquí están sus nombres: Residential Mortgage Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities, que son paquetes que permiten a los bancos volver a prestar los recursos sin incurrir en fallas y sin incurrir en faltas al sistema financiero internacional y al sistema financiero local. A estos paquetes les ponen nombres muy atractivos. Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes Highland Capital Management Crusader Fund, Peloton Capital Tiger Fund, Bernard Madoff Investment Securities. Obviamente rememora a personas que tienen muchos recursos y ellos sentían, los acreditados, que realmente tenían su dinero en fondos muy seguros. Luego venían las aseguradoras, American Investment Group, por ejemplo, poderosísimo, y otras que tenían por fin asegurar que ese dinero estuviera funcionando correctamente, que los fondos funcionaran correctamente. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es que se diluye la responsabilidad de muchas instituciones. Están los bancos comerciales, los bancos de inversión ya separados de los bancos comerciales, las aseguradoras, el gobierno mismo a través de Freddie Mac y Fannie Mae, que prestan recursos para vivienda, y en un momento, si el esquema no funciona, no está asegurado que se les recupere el dinero a los que pierden, porque era un sistema tipo piramidal, tipo Ponzi. Entonces, además de esto, se les dice a los acreedores que ellos pueden tener asegurado su dinero a través de los derivados, los futuros, las opciones, los forward,
swaps, y sin embargo hay uno de estos instrumentos muy conocido que es el Credit Default Swap, CDS, que fueron sumamente tóxicos y que finalmente no permitieron que se regresara el dinero a los acreditados. Ustedes pueden ver cómo los CDS, los Credit Default Swaps, crecieron muchísimo hasta 2007 y después bajaron su crecimiento enormemente porque se descubrió y porque quedó evidente que no iban a devolver los recursos a quienes perdían. Ahora, si ustedes ven la forma de operación, incluso los griegos compraron de estos paquetes, de estos hedge funds. El inversionista coloca en Grecia parte de esos hedge funds. Hay una empresa que le da un rating o que le da una valoración a los fondos, en este caso Moody's, y lo establece en AAA. Entonces la entidad operadora, que en este caso es el Bank of America, pero hubo otros muchos que lo hicieron, asegura al inversionista de la pérdida, pero finalmente cuando la pérdida sobreviene ya no la cubre. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo en esta gráfica, que hay un momento en que la tasa de interés para créditos hipotecarios llega a su punto máximo, que es junio de 2000, y empieza a baja a 2004 bastante, sube un poco a 2006. Si ustedes piden un crédito a 30 días, a 30 años, a 15 años o a un año, la tasa es diferente. Normalmente las personas que buscaban estos créditos por su naturaleza tenían que ser a 30 años y entonces pagaban una tasa mayor, pero tenían la seguridad de que se les prestaba el dinero. Ustedes pueden observar que la valoración de los bienes inmuebles de las casas era muy alta. El índice Case-Shiller, de este premio Nobel de Economía Robert Shiller, se duplicó muy rápido, entre 97 y 2007 se duplicó el índice, y entonces los precios de la vivienda aseguraban que si los acreditados no pagaban el crédito, de todos modos el banco se quedaba con la casa, la vendía a un precio más alto y de todos modos ganaba. Eso no sucedió en la práctica porque cayó el precio de las viviendas, como ustedes pueden ver en la parte final de la gráfica. Ahora, ¿qué sucede con los créditos hipotecarios subprime en términos de su tasa de crecimiento? Es muy alta hasta 2004, llega a su máximo en 2006 y después baja estrepitosamente, lo que quiere decir que estos créditos dejan de otorgarse porque no dan ninguna garantía. ¿Qué sucede con la titularización de activos? Es decir, con aquellos activos que se transforman en paquetes financieros y se venden en todas partes. Bueno, ustedes pueden ver las partes de la barra azul y negra que se refiere precisamente a los créditos hipotecarios. Observen cómo para 2008 ya prácticamente habían desaparecido. Con relación a la tasa de crecimiento de los préstamos por tipo de crédito en Estados Unidos y préstamos bancarios a negocios no financieros en países desarrollados, observen cómo el crédito llega a su máximo en 2008 y después empieza a descender. La tasa de crecimiento incluso se vuelve negativa en la gráfica derecha, como ustedes pueden ver, de color azul. Los bancos en Canadá, en la zona euro, en Alemania, Estados Unidos, Austria, Gran Bretaña, tienen tasas de crecimiento negativas. Y si ustedes toman la caída de Lehman Brothers, decíamos en el 15 de septiembre, o toman la línea negra que se refiere a la quiebra de Bear Stearns, se darán cuenta de que los precios de las acciones de los bancos empiezan a descender peligrosamente, lo que obviamente incide en el índice promedio Dow Jones de acciones industriales. Ustedes pueden darse cuenta que el índice promedio Dow Jones en 2003 tuvo su nivel más bajo, pero se logró recuperar hasta 14,000 puntos. Después viene el problema de Bear Stearns, que es un banco que sí desaparece, fusionado, y después viene la quiebra de Lehman Brothers, y la caída después de Lehman Brothers es estrepitosa, hasta casi 5,000 puntos, no tanto, pero sí 6,700 pueden ver ustedes, que cae el índice. Por supuesto, la oferta monetaria disminuye porque hay que desacelerar la economía, porque hay que disminuir las presiones inflacionarias, y esto lleva a una recesión de la economía de Estados Unidos, que como pueden ustedes ver es la más larga de muchas décadas. Yo observo que es similar a la de 1982-83,
pero hay quienes aseguran que esta es la recesión más profunda después de la Gran Depresión de los años 30. Ahora viene el rescate. En estas condiciones los bancos están quebrados, muchos bancos están quebrados y jalan a las empresas, muchas empresas productoras de bienes quiebran. Observen ustedes, hay dos rescates. El primero es el Emergency Economic Stabilization Act de 2008, que le toca a George Bush al final de su administración, y el American Recovery and Reinvestment Act de 2009, que le toca a Barack Obama. Entre los dos hay $1.500.000 millones que se tienen que desviar de los recursos federales para la recuperación y que se utilizan, como ustedes se dan cuenta, para reducir los impuestos. Hay gente que le llegaron sobres a sus casas de que le devolvían impuestos, para la educación y la capacitación, para el entrenamiento, para la protección a los vulnerables, para las condiciones fiscales del Estado y de los municipios, para la salud, para la energía, y otros. Como ustedes recuerdan, esto incluyó a las empresas productoras de automóviles. Solamente Ford no aceptó el crédito. ¿Qué sucede? Que la Fed absorbe muchos de los créditos chatarra, y entonces por eso la tenencia de títulos hipotecarios de la Fed crece tanto, como lo muestra la línea roja, y también se hace de otros valores gubernamentales, como muestra la línea azul. Ahora, aquí empezamos a ver los resultados de este desvío de recursos que se da de dos maneras. Uno es la salida de recursos en apoyos directos, la salida de recursos en apoyos indirectos, el monto total. Como ustedes pueden observar, el país más afectado es Reino Unido. 5.4% del PIB es el costo neto y 80.1% si se le agrega el intercambio y compra de activos. Y en segundo lugar van a encontrar Estados Unidos con 27%. Alemania también fue muy afectada y Francia. Es decir, que tuvieron que desviar recursos para poder paliar la crisis. Por eso se dijo mucho que la política keynesiana regresó en aquellos años, aunque la política monetaria fue más activa de lo que se ha reconocido. Y ustedes podrán observar acá, en este cuadro que les presento, cuál fue el sacrificio fiscal. El sacrificio fiscal más grande fue para Islandia, que es el primer país que resintió la crisis, en realidad le ganó a Estados Unidos con 6.5 y España con 6.5. Para Estados Unidos fue de 3.9 y para México de apenas 0.4. Esta es una selección de países miembros de la OCDE. Ahora, en términos de variación de los déficits fiscales, esto es caída, es decir, aumento de los déficits fiscales. El más grande aumento del déficit fiscal se observa en Islandia, porque llega a 34.5%. Grecia llega a 9.7% y países como Gran Bretaña, muy afectado por la crisis, 10.1% y Estados Unidos 8.9%. En términos de déficit gubernamental, nivel de deuda pública, porque evidentemente el déficit gubernamental se debe cubrir con deuda. Observen ustedes hasta dónde se va la deuda. Se va a 109% en Grecia, a 65% en Estados Unidos, a 68% del PIB en Reino Unido, la neta. Y la bruta, acuérdense que en Estados Unidos ronda ya el 100%, aquí todavía está en 2010 el 92%. El déficit gubernamental, ustedes pueden ver cómo aumenta rápidamente en Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Bueno, aquí viene la parte interesante de todo esto. De momento la OCDE dice, ya superamos la recesión. La Unión Europea en 2015 dice, ya superamos la recesión, antes de que se cumplieran 10 años. En Estados Unidos dicen, ¿por qué? Los empleos están creciendo, el Producto Real Per Cápita está creciendo, el valor de las casas habitación está creciendo y el déficit fiscal se está reduciendo. Y es cierto, si ustedes ven las gráficas, está decreciendo la tasa de desempleo. Si ustedes comparan mes con mes, 3 años, 2010, 2014 y 2018 está decreciendo. Efectivamente, el índice de precios de la vivienda está subiendo. Y si toman, ¿pero qué sucede con los precios de los commodities? Bueno, aquí saco un promedio y está descendiendo. Y si lo veo por commodities uno por uno, todos tienen un comportamiento típico.
caen después de la gran recesión y vuelven a subir hasta 2010, pero recordarán que en 2011 hubo un problema de un double dip, que quiere decir que se repetía la gran recesión, había temor de que se repitiera la recesión, y entonces vuelven a caer los commodities, y de esa caída no se han recuperado muy bien hasta el momento. Por eso digo que esa es una de las secuelas, y esto lo pueden ver para el petróleo, lo pueden ver para el trigo, lo pueden ver para el azúcar, lo pueden ver para el mineral de hierro, para la naranja, para la palma de aceite, y entonces si ven en un periodo muy largo la tasa de crecimiento del Producto de Estados Unidos, asombrosamente en el segundo trimestre de 2018 crece a 4.1%, lo que genera mucho más expectativas, pero un enorme debate en Estados Unidos, porque dicen, este crecimiento real es ficticio, y entonces, bueno, salen economistas como Krugman a decir, hay algo raro en todo esto. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de largo plazo desde 1945 está estable en 2.45%. Y si toman ustedes las variaciones en escala logarítmica, observan que la tasa de crecimiento observada está por abajo de su tendencia en varios miles. Si toman el PIB per cápita de Estados Unidos, está en 62.000 en este momento y estaría en 68.000 si se respetara la tendencia. Es la forma en que se mide el ciclo en el National Bureau of Economic Research, que es una forma diferente a como la mide la OCDE, que ahora voy a eso. Entonces ustedes ven otros métodos de medición y lo mismo tienen descensos. México mide de acuerdo con el método de la OCDE y dense cuenta cómo las fluctuaciones se han ido reduciendo. Esto tiene muy contentos a los observadores, porque si no hay muchas fluctuaciones sienten que la economía está mejor manejada. Sin embargo, nos está reflejando un problema de bajo crecimiento económico. ¿Y qué pasa con el comercio? El comercio está creciendo al mismo ritmo del PIB, siendo que hace 2 décadas crecía 2 veces el crecimiento del PIB. Y si metemos más medidas proteccionistas, como las que ustedes conocen, menos va a crecer el comercio y menos se va a recuperar el PIB mundial. Ahora, aquí tengo unos cuadros que muestran cómo los ingresos impositivos se quedaron constantes, no han aumentado en los países miembros de la OCDE. Mientras tanto, el déficit fiscal ha tendido a aumentar. Y lo más interesante, la deuda de los gobiernos de la OCDE, sin incluir pensiones no fundadas, que eso los aumentaría más, creció. La deuda creció como respuesta al problema de financiamiento de la gran recesión. Un ejemplo es el caso de Grecia. Observen ustedes dónde está el nivel de deuda de Grecia comparado con el nivel de deuda promedio de los países de la zona euro. Un poco abajo del 100 la zona euro, y Grecia en este momento en 182% del PIB. La inversión privada no se recupera en Estados Unidos, esa es una característica muy especial. La tasa de participación de la fuerza de trabajo es una clave para entender lo que está pasando con el mercado laboral en Estados Unidos. Es muy baja la tasa de participación, mucho más baja que lo que fue hace 5 o 10 años, lo que quiere decir que mucha gente se declara que es población no económicamente activa y por eso no se le considera como desempleada, y eso hace que la tasa de desempleo sea muy baja, 3.9% en Estados Unidos en este momento. Y para terminar, la relación empleo-población en Estados Unidos, ustedes pueden ver que el empleo respecto a la población total está muy por abajo de los niveles que alcanzó hace igual 10, 20 años. Muchas gracias. No, yo me paso por allá. Se supone que sigue la toma. O sea, si lo doy ya. Espera. Sí, ya. Bueno, antes que todo, quiero agradecerle al doctor Eduardo Loría por haberme invitado hoy a la reunión del CENPE. Es un gusto siempre estar aquí en la facultad. Un poco lo que voy a tratar de platicarles hoy es una historia un poco distinta de la crisis. No me voy a centrar en la descripción de los instrumentos financieros, porque creo que lo interesante es quizá, bueno, miren, cuando siempre pienso yo en la crisis, al final del día creo que uno se termina preguntando 2 cosas. ¿Qué generó la crisis de 2008?
Y después, ¿qué pasaría si una crisis similar ocurre, si estaríamos listos para enfrentarla? Entonces hay un relativo consenso en qué generó la crisis, ¿no? La burbuja inmobiliaria, es lo que todos sabemos, ¿no? Generó una crisis en subprimes y de ahí brincó a la crisis bancaria y de ahí se extendió a nivel global y generó después la crisis de comercio. Pero, ¿qué pasaría si pensáramos por un momento que el mercado financiero siempre tiene que estar reflejando condiciones de la economía real, ¿no? Si una acción de Televisa vale lo que vale por los ingresos que tiene Televisa, ¿no? Entonces, querría decir, uno de los grandes cuestionamientos de la crisis es los ninjas, ¿no? ¿Por qué dejaron de pagar los ninjas? Los subprimes no se inventaron en 2008, ¿no? Empezaron a crearse a finales de los 90, funcionaron muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que generó que los ninjas dejaran de pagar? Que eso te hace pensar que el gran elefante de la crisis es que hubo una crisis económica que nadie vio y después llegó la crisis financiera y fue cuando nos percatamos de todo. Entonces hay varias versiones sobre este tema que estoy diciendo. Lo más común es pensar en la crisis como un problema de financiamiento sobre qué generó la burbuja, y es la hipótesis del saving law de Bernanke o la gran teoría de la deuda de Rogoff. Voy a dejar un poco de lado esas visiones porque creo que son un poco transitorias sobre lo que generó la crisis. Pero las otras dos visiones es la de Lawrence Summers y la de Robert Gordon sobre el estancamiento secular y el estancamiento tecnológico. Y un poco el tema es que la economía ha enfrentado un cambio estructural de manera permanente. La gráfica, por ejemplo, que ven aquí es de Estados Unidos, y las líneas rectas son el PIB potencial de Estados Unidos. El PIB potencial más alto está en 2007, justo antes de la crisis, y de ahí comienza a revisarse siempre a la baja, ¿no? Pues es dramático porque no estoy diciendo que la economía crezca menos, sino que el potencial para crecer cada vez es menor, ¿no? Eso no pasa por una burbuja inmobiliaria. Si uno repitiera el ejercicio para la eurozona, ocurriría exactamente lo mismo. El potencial de crecimiento es cada vez más bajo. Para Japón, lo mismo. Entonces, justamente este fenómeno que está enfrentando la economía se está acompañando, como ya describieron, de tasas de interés muy bajas alrededor de todo el mundo. Pero si uno calcula la tasa de interés neutral de la economía, va a encontrar que es negativa y que está debajo de la tasa de interés de mercado, ¿no? Lo que quiere decir que la hipótesis del estancamiento secular es que aunque la tasa de interés está muy baja, siempre fue restrictiva, ¿no? Antes de la crisis cayó la tasa natural, nadie se percató, y entonces la política monetaria estuvo completamente restrictiva, después bajó para tratar de alcanzar la tasa natural y nunca llegó a ella, ¿no? Entonces esa es la hipótesis central del estancamiento secular que generó la crisis, ¿no? La burbuja estalla porque la política monetaria fue muy restrictiva para los fundamentales que traía la economía. Entonces, la pregunta obligada es ¿por qué cayó la tasa natural, ¿no? Y justamente las hipótesis es, bueno, que la economía tiene un cambio estructural que es el envejecimiento de la población, que hace que la gente ahorre más. Como nos morimos menos, se invierte menos en grandes edificios y en grandes maquinarias para los empleados, entonces eso desciende la inversión, cae la demanda de fondos prestables, te tira la tasa de interés. Y lo mismo es con la revolución tecnológica, ¿no? Que apareciera Facebook, Uber, ha abaratado todo eso el capital y hace que uno con poquita inversión pueda crear una empresa rápidamente. Entonces no es necesaria una inversión tan grande, ¿no? Y eso tira la demanda de fondos y nuevamente tira la tasa neutral. Entonces, esa es la perspectiva del estancamiento secular que incluso predomina ahorita mismo, ¿no? ¿Por qué la recuperación es tan lenta? Pues porque la tasa natural sigue estando muy baja y la política monetaria del resto de los bancos está ascendente, ¿no? Otra hipótesis que puede ser posible, y cuando uno dice, bueno, yo no creo en la tasa natural, ¿no? Ese es un invento muy ortodoxo. Entonces, lo que uno no puede dejar de ver es la parte del cambio tecnológico. Por ejemplo, esta gráfica trae cuánto ha crecido la productividad total de los factores. Y lo describe por revolución industrial, ¿no? Todos sabemos que ha habido
3 revoluciones industriales, ¿no? Entonces, la segunda revolución industrial es la gráfica más grande, es la que se ve de 1920 a 1970. Ahí la productividad creció muy cerca del 2%. La revolución en la que estamos ahorita, que es la de la economía digital, etcétera, si ven, dura menos, es como de 30 años y crece al 1%, es decir, la mitad de lo que generaba la segunda revolución industrial. Eso es lo que tira el producto potencial, ¿no? Que la productividad no crece tanto. Y es algo paradójico, porque si uno ve el número de patentes en Estados Unidos que se están creando, nunca como ahora se crean tantas cosas, ¿no? Cada día hay un invento nuevo. Pero entonces hay una disyuntiva entre esta gráfica y el número de patentes que aparece aquí, ¿no? Todo el tiempo se crean cosas, pero el problema es que se crean cosas que no ayudan a la productividad. Y eso te limita a los fundamentales de la economía y hace que la tasa neutral, por así decir, siempre esté por debajo, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es qué le pasa a la tercera revolución industrial, por qué no está generando más productividad. Y una de las respuestas es que si uno ve, por ejemplo, la industria textil, en realidad vestimos muy similar a como vestíamos en los 60s, ¿no? El gran desplazamiento de las fábricas se dio en la segunda revolución industrial, no ahorita, ¿no? O sea, aquí lo cita muy bien, no comemos computadoras, no vestimos computadoras, no nos cortamos el pelo con computadoras, vivimos casi de la misma manera que vivíamos en 1950. Los negocios, ¿no? Cuando uno piensa y dice, bueno, pero es que ahorita hay internet y yo me puedo conectar rapidísimo y puedo chatear en todo el mundo. Pero el gran cambio de la productividad se dio de la transición del trabajo manual operativo a tener un equipo de cómputo en la oficina, ¿no? Y eso se dio, o sea, más o menos inicia en los 70s, se calcula que la transición debió durar 25 años y la asimilación del internet en todas las oficinas debió terminar por ahí de 2005, ¿no? Entonces, todos estos años después, pues no ha habido ningún impacto de la tecnología sobre la economía realmente, ¿no? Además, o sea, yo siempre que pienso en tecnología, luego yo a pensar en Amazon, en Google, en las ventas por internet. Y aunque eso genera productividad, o sea, porque sí está creciendo la productividad, el problema es que crece muy poquito, ¿no? Y no es tan grande como cuando se creó Walmart, como cuando se creó Liverpool, cuando se generaron los grandes centros de autoservicio. Eso cambió radicalmente la forma en hacer negocios, ¿no? Comparado con Walmart, el cambio que ha brindado Amazon a la vida de uno es muy chiquito, ¿no? Eso es lo que van diciendo los datos. Vean, por ejemplo, en los aparatos electrodomésticos, en la segunda revolución industrial, lo que se inventó fue el refrigerador, el microondas, la lavadora, cosas que ayudaron a la gente a tener tiempo para poder pensar, para poder ser creativos, para poder trabajar. Hoy en día lo que se inventa es pues Netflix, Pokémon Go, Game of Thrones, o sea, son cosas que, aunque no lo crean, no es tan productivo, ¿no? Entonces el problema es justamente eso, vivimos un cambio tecnológico que apareció a inicios del 2000 y nadie se percató de eso, los bancos centrales no lo vieron. Y ese choque fue lo que generó después que la economía no creciera y que los ninjas no tuvieran dinero para pagar sus hipotecas, ¿no? Entonces, este es un muy buen video de Hans Rosling que pueden encontrar en YouTube, que es justamente, él es el creador de Gapminder, no alguno de ustedes lo ha de usar ya, pero él decía en este video que cuando su familia compró por primera vez la lavadora, ellos metían ropa y de la lavadora salían libros, porque lo que tenía tiempo su mamá para una vez que no iba hasta el río a lavar la ropa, tenía tiempo para ponerse a leer y para poder educar a su hijo, y eso es capital, y eso es productividad, ¿no? Es decir, esos pequeños cambios que uno da por sentado fue lo que cambió la vida del hombre y lo que generó que la economía creciera muchísimo, ¿no? Entonces es muy probable que los grandes inventos que nos modificaron la vida ya hayan pasado de largo ahorita, y lo que estamos viviendo es los rendimientos decrecientes de la tercera revolución industrial, y eso explica por qué no podemos crecer mucho más, ¿no? Claro, uno dice, bueno, pero yo tengo grandes innovadores como Mark Zuckerberg o Yuya o el Whatever Tomorrow, lo que sea, pero ninguno de ellos es Thomas Alva Edison, ¿no? Ninguno de ellos es Graham Bell, que cambiaron totalmente la forma en que el mundo profesional se desarrollaba. Entonces, esa es la gran cuestión que está en la primera pregunta, ¿no? ¿Qué generó la crisis?
Pero entonces los bancos centrales que viven en eso, tienen que lidiar con que tal vez la economía está cambiando de forma estructural y permanente. Entonces, si ven este recuadro, son distintos países de economías desarrolladas que lo que han estado empezando a apoyar a la economía es reduciendo las tasas de interés. Cuando se pone en rojo es que están las tasas menores al 1%, ¿no? Entonces, prácticamente todos los bancos están soportando la demanda. Ahora, el problema es este. Si viene una crisis similar, normalmente, por ejemplo, Estados Unidos, aquí están las distintas crisis, ¿no? En dónde empezó la tasa de interés, que es el start point, y luego en dónde tenía que terminar, tanto nominal como en la tasa real. Normalmente ocupa un recorte de 5 puntos porcentuales en cada crisis la Fed. Ahorita los pronósticos de la Fed es que la tasa termine por ahí de 3. Entonces va a tener poquito margen para poder actuar la Fed en la siguiente crisis, lo que significa que muy pronto va a llegar a 0, ¿no? Que es el famoso Zero Lower Bound. Entonces, aquí está, por ejemplo, el Ember saca los ciclos de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto duran? Y el último pedazo de abajo tiene el número de meses que dura cada crisis en promedio, y la historia lo que dice es que las expansiones duran como por ahí de 6 años, ¿no? Entonces llevamos 10 de la gran recesión, quiere decir que ya estamos viviendo de gratis, ¿no? De hecho, los cálculos que han sacado es que ya hay un 15-20% de probabilidad de que pueda existir una nueva crisis. Y el problema es que de esa nueva crisis es muy seguro que algunos 3 o 4 años tengamos que permanecer en el Zero Lower Bound, donde la política monetaria ya no es muy efectiva, ¿no? Entonces, lo que todo el mundo piensa inmediatamente, cuando la tasa llegue a 0, muy fácil, lo que hay que hacer es quantitative easing, ¿no? Expandir las hojas de balance y con eso nos vamos a librar de los efectos, ¿no? El problema del quantitative easing es que no son tan fuertes como uno pensaría, ¿no? Inyectar tanta liquidez en realidad no soluciona las cosas a billetazos, ¿no? El quantitative easing 1 disminuyó un poco las tasas de largo plazo y los MBS por ahí de 100 puntos base, ¿no? Pero si uno va viendo qué pasó con el quantitative easing 2 o con el QE3, cada vez los efectos eran más chiquitos. De hecho, me di a la tarea de buscar varios estudios que ya hay empíricos de cómo afecta el QE a la economía, y la mayoría calcula que es 25 puntos base lo que baja la tasa de interés de largo plazo. Eso es una decisión de la Fed, eso es nada, es muy poquito, ¿no? Pero quizá uno puede decir, bueno, ¿por qué no afecta más el QE a la economía, no? Y el punto central es que si tú llegas a la tasa en 0, lo que entra en la IS es la tasa de interés real, ¿no? Entonces, lo único que puedes pegarle a la economía es con la expectativa de inflación, porque es la tasa de interés real ex ante, y como la tasa nominal ya la tienes en 0, lo que tienes que hacer es incrementar la expectativa de inflación. Ese es el propósito del QE. Pero el punto es que el QE no puede expandirse de manera permanente. Siempre lo hace de manera transitoria. Entonces, por ejemplo, David Bedworth tiene un modelo donde muestra un choque monetario de manera permanente o un choque transitorio. Y si ven, cuando es monetario, cuando es permanente, todas las variables nominales aumentan muchísimo, pero cuando es temporal, casi no se mueven. Y lo mismo pasa al final con la tasa y con el PIB, ¿no? El PIB reacciona cuando el choque es permanente, pero casi no se mueve cuando es transitorio. Y esa es justamente como la explicación fundamental. Si yo tengo la tasa en 0, tengo que incrementar la inflación de manera permanente para poder bajar la tasa real. Y el punto es que el QE no puede hacerlo porque el blanco de inflación de la Fed es 2%, ¿no? Entonces la Fed no puede comprometerse a subir más la inflación del 2%, entonces hasta donde tiene margen para poder bajar la tasa real es -2, obviamente, ¿no? Entonces, ese -2 no le alcanza para salir de la crisis normalmente. Y si uno creyera que los QE son suficientes, pues bueno, ahí está la experiencia de Japón, ¿no? Ningún QE ha sido tan grande como los que ha vivido Japón, y Japón no crece, ¿no? Y este es el problema principal, este es el aumento de la hoja de balance. La Fed tenía pronosticado la línea gris que ustedes pueden ver. Entonces, justamente cuando empezó a incrementar la hoja de balance, la Fed mandaba mensajes de no se preocupen, o sea, yo voy a reducir la hoja de balance de forma que no genere mucha inflación. Pero eso era contradictorio, ¿no? O sea, porque entonces no podías expandir mucho a la economía. Si la Fed hubiera dejado la hoja de balance totalmente grande, se estima que la inflación hubiera tenido que llegar como por ahí de 4%, muy por arriba del objetivo de la Fed, ¿no? Entonces, justo la paradoja de los QE es que son un instrumento no creíble. Tú expandes la hoja de balance, pero al mismo tiempo estás comprometido con tu blanco de inflación.
Entonces eso hace que en algún momento la gente diga, esta hoja de balance tiene que achicarse en algún momento. Y entonces no te cambia tu expectativa de inflación y no cambia la tasa de interés real ex ante, ¿no? Ese es como el gran problema del QE. Entonces, si tienes ese problema, ¿qué es lo que puedes hacer como Banco Central para poder ayudar a la economía? Eso es justo lo que se está discutiendo, es lo que se discutió la semana pasada en Jackson Hole. O sea, no solo nosotros estamos pensando en la gran recesión en estos momentos, ¿no? Uno de los grandes problemas es decir, bueno, hay que mover el blanco de inflación. Entonces, si yo no puedo mandar la tasa real a más abajo de -2, lo que tengo que hacer es decir, bueno, mi blanco de inflación va a ser 3%, y entonces ya la puedo mover a -3 la tasa real. Pero pues mover el blanco no es tan sencillo, ¿no? O sea, hay legisladores republicanos que creen que el 2% es estabilidad de precios y 3% ya no lo es y 2.1% ya no lo es. También cuando tú anclas las expectativas es más fácil anclarlo cuando tienes un blanco que está chiquito, que es pequeño, a cuando aumentas un blanco a 4%, ¿no? Porque alguien te diría, bueno, ¿por qué no 5%? ¿Por qué no 6%? Entonces eso hace que el Banco Central tenga poco margen para poder monitorear todas las expectativas. Entonces, como que es difícil realmente decir, bueno, que la Fed suba el blanco de inflación. Se está proponiendo más como que haya un rango, como en el caso de México, pero que sea un rango, digamos, o sea, el rango de México no está comprometido al rango, no está comprometido a la trayectoria central. Entonces, el rango de la Fed sí sería completamente límite superior y límite inferior. Entonces, si no puedes mover el blanco, lo que están tratando de pensar ahora es mover el régimen monetario, pasar de un inflation targeting, que es la gran mudanza, a un price level targeting, ¿no? Entonces, en un inflation targeting lo que pasa es como la gráfica que está a la derecha de ustedes, viene el choque de inflación, repunta, la Fed se compromete a que tiene que bajar la inflación, sube la tasa y la baja, y se mantiene constante la inflación alrededor del blanco, que es 2%. Pero en un price, eso quiere decir que el nivel del índice de precios de consumidor cambia de manera permanente, porque lo único que tú te estás fijando es en la variación. Pero si tú te comprometes al nivel, a toda la trayectoria, lo que tienes que hacer es regresar a que la inflación crezca por debajo del objetivo para que regrese a la trayectoria de antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, aquí en las líneas punteadas es como funcionaría un régimen de price level targeting. Si viene un choque ascendente de inflación, luego tienes que comprometerte a un choque descendente de inflación para que el nivel del precio del índice se mantenga siempre constante, ¿no? Entonces, ¿qué te permitiría en una crisis? Pues que si en la crisis la inflación se te cae, entonces tú permites que la inflación se te caiga para expandir más la tasa y después te comprometes a una inflación más alta a futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean esto, si nos detuviéramos en 1995, la inflación estaba creciendo como por ahí del 4.6% y uno puede tener la línea punteada que es mantenernos a esa tasa constante, ¿no? O sea, el problema justo de esta gráfica es que la inflación cayó, ¿no? Cayó por debajo del nivel de 2% que era el que tenía la Fed, ¿no? Que es la línea naranja que está punteada. Entonces, si tú quisieras que el nivel se recuperara, lo que tendrías que mover es momentáneamente el blanco a 2.5%, y eso te empezaría a cerrar la brecha que hay entre el nivel observado y lo que tendría que estar creciendo el índice si mantuvieras todo el tiempo a 2% de inflación. Es decir, ahora tienes que tolerar un poquito más de inflación, y un poquito se te cerraría la brecha del índice de precios en 10 años, ¿no? Pero eso es porque apenas permitiste medio punto porcentual más, ¿no? Si hubieras permitido un 4%, se hubiera cerrado la brecha en la mitad de tiempo, ¿no? Entonces, esa es una opción, mudarnos del inflation targeting al price level targeting. Pero ya entrados en eso uno podría decir, bueno, ¿y por qué no ponemos como blanco el PIB nominal, no? El PIB nominal tiene las dos cosas. Tiene al PIB real, que es la brecha del producto, por así decir, y tiene al mismo tiempo el deflactor, que es la brecha de inflación, ¿no? Entonces yo targeteo los dos y busco el mismo nivel, el mismo mecanismo que está acá, lo busco pero para el PIB. Y entonces puedo cerrar las dos brechas de esa forma. El gran inconveniente de esto de fijar el nivel es que lo que pasa en el pasado influye en tus decisiones del futuro. Entonces hay que como que explicarle a la gente, bueno, es que fíjate, te vas a quedar desempleado mañana porque ayer había mucha gente contratada, ¿no? Entonces, para poder recuperar el nivel, te tengo que sacar a ti del mercado laboral, ¿no? Entonces, como que no es tan fácil de comunicar esto como
como el inflation targeting, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, los bancos en lo que han optado en realidad y con lo que vivimos desde hace varios años es con lo que se llama el inflation forecast targeting, ¿no? Que es que yo monitoreo las expectativas a través de pronósticos oficiales de los bancos centrales. Entonces, por ejemplo, la reunión pasada de la FED fue muy importante porque salió la expectativa de que la tasa de interés iba a brincar 4 veces en el año en vez de 3, ¿no? O sea, 2 adicionales de septiembre y diciembre, ¿no? El punto es, eso no estaba en la decisión de mayo y estas tablas son los pronósticos oficiales de la FED, ¿no? Entonces, justamente es la tasa que trae aquí el 3.1, ¿no? Ese 3.1 no estaba antes. Y el 3.4 de 2020 también se subió, o sea, como que justamente esta tablita es la que te va diciendo qué es lo que espera la FED y con eso va moviendo las expectativas de todo el mercado que le ayudan a seguir combatiendo como la inflación, ¿no? El problema es que justo estos pronósticos no creen que, o sea, no parecen venir de un solo modelo del staff de la FED, sino que parecen venir de los 12 miembros de la FOMC, ¿no? Entonces, justo para eso funciona el dot plot, que es para saber lo que está pensando cada miembro de la FED. Y si ven, o sea, justo antes había 6 miembros que traían la tasa por ahí de 2.5 y lo que pasó es que un solo miembro cambió de opinión para junio y eso es lo que dio el brinco adicional de la tasa de interés a 2 movimientos adicionales. Entonces, como que el problema es que esto es una taberna, ¿no? O sea, a veces se ponen de acuerdo, a veces no. Entonces es un poquillo complicado como que anclar las expectativas de esta forma, ¿no? Entonces, el mundo como que transita de los bancos centrales entre saber cómo expandir más la economía, pero no descuidar sus objetivos con los que ya están comprometidos, ¿no? Entonces, una manera más formal de hacerlo es a través de las gráficas de abanico, que es los fan charts. Y la trayectoria roja justo es el pronóstico central que toman todos los otros bancos centrales para hacer como decir, bueno, la FED está esperando los siguientes movimientos de inflación o los siguientes movimientos de la tasa, ¿no? Banxico ya se ha incorporado a estos cambios, ¿no? En el informe trimestral que ustedes ven ya trae pronósticos de inflación, ya los abanicos tienen la trayectoria central, entonces como que es un lenguaje de comunicación entre bancos centrales. Entonces, finalmente, o sea, como que todo esto que les he platicado, lo que cambia es como valores estructurales de la economía, ¿no? Y lo que hace el Banco Central es meter esos valores estructurales en una regla de tasa de interés, ¿no? El problema es que justo como hay muchos cambios, pues hay muy poco conocimiento acerca de la tasa neutral, acerca del producto potencial y acerca de la tasa natural de desempleo, que es lo que normalmente está en la regla de Taylor, ¿no? Entonces, si uno generalizara más la regla de Taylor, podría incluir como hacer más persistente la tasa o hacer que, o sea, más persistente la tasa porque yo sí puedo saber cuál es la tasa del pasado, pero no conozco cuál es la tasa neutral. O puedo ver cuánto cambia el desempleo, pero no conozco la tasa natural de desempleo. Entonces, justamente si yo minimizo el error de esas 2 imperfecciones de conocimiento que yo tengo, obtengo la última regla de tasa de interés, que es como una tasa en diferencias, ¿no? Que es como la nueva regla que usan los bancos centrales. A eso se le llama política monetaria robusta. Y lo que haces entonces es te fijas menos en la brecha del desempleo porque no tienes muy buena medición de eso y eres más agresivo ante los choques de inflación y eres más persistente, ¿no? Entonces eso les dice qué está pasando en el mundo. ¿Por qué la FED se mueve tan lento? Bueno, pues porque como tiene tantas dudas de qué está pasando, dice, es mejor tener una regla que vaya lento, que vaya muy gradual, que reaccione poco a la actividad y que siempre reaccione más a la inflación. Entonces, finalmente, estos retos van a seguir hacia adelante y lo que creo yo que es uno de los peligros es que justo la FED va a normalizar su hoja de balance. Ya lo empezó a hacer, el siguiente año hará muchos más esfuerzos, pero uno de los problemas es que esto se va a combinar con la reforma fiscal de Trump, ¿no? Que va a generar también
muchos lo que hace la hoja de balance es que deja vencer los bonos, ¿no? Entonces, como deja vencer los bonos, escasean los dólares por ahí. Pero al mismo tiempo, si generas deuda del lado fiscal, tienes que meter bonos al mercado, sacar dólares y va a hacer que escaseen más los dólares, ¿no? Entonces, justo eso explica por qué se deprecian todas las monedas emergentes, ¿no? Porque es un pequeño estirón, o sea, la gráfica de la derecha de ustedes apenas es perceptible que está reduciéndose la hoja de balance, pero en realidad es un jalón de 500,000 millones de dólares que están faltando en el mercado, y el año que entra se va a combinar con el faltante de recursos de la parte fiscal de Estados Unidos. Entonces, Turquía era una de las economías más endeudadas en dólares, ¿no? Entonces, justo esto es como el inicio de esa etapa. Y bueno, justo quiere decir que si lo ven en esta perspectiva, ha sido siempre un mismo ciclo desde la gran recesión todo, ¿no? Listo. Bien, pues ya todos están yendo, espérense, ¿no? Voy a hablar yo. Sé que no soy el más importante, pero a lo mejor vale la pena, ¿no? En fin, bueno, entonces aplíquenmela ahora, ¿no? Por favor, Entonces, bueno, qué interesante es que los tres vamos a hablar de cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me interesa tratar aquí es cuáles son los efectos macroeconómicos, más que de cambio de política o, digamos, en commodities, etcétera. Me interesa analizar los cambios que ha habido en la economía real después de la gran recesión. Llama la atención que la crisis en Estados Unidos no es la más larga, pero es la más profunda y la que tiene más efectos de largo plazo que todas las anteriores, y lo vamos a ver acá, ¿no? Me interesa ver los efectos, si hay recuperación, algunas perspectivas de riesgo que podemos observar, detectar, es decir, no hay irregularidades inviolables en cuanto a los ciclos económicos. Antes se pensaba que sí, ahora ya no, pero sí hay variables de riesgo que pueden indicar cómo van las cosas. Y por último voy a presentar el pronóstico que hice para todo el sexenio, que es con un supuesto muy conservador, es decir, que no hay cambios abruptos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, yo recuerdo que hace 10 años, cuando fue lo de Lehman Brothers, bueno, empezaron a haber unas quiebras bancarias un año antes, exactamente en agosto. Empezó a haber varias, los bancos centrales empezaron a intervenir. Pero bueno, esto no fue grande hasta que fue lo de Lehman Brothers, y hubo quien pensaba que el capitalismo se iba a caer, como lo fue con el muro de Berlín para los socialistas, y que entonces, ¿qué íbamos a hacer? Yo recuerdo que había reuniones donde decían que ya no había teoría económica, ya no había política económica, y que entonces estábamos en el limbo y en el desamparo. Me acuerdo que esto ocurría en congresos a los que yo iba. Y entonces, pues nada más era descripción de hechos, descripción de variables, porque ya no podía haber un enfoque teórico que sustentara lo que antes sustentábamos 2 o 3 años antes, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta gráfica quizás es importante, ya la presentó Roberto, pero digamos, la crisis de 2009 me parece que es muy importante. Casi nadie repara en esto, o sea, se piensa que fue una crisis especulativa de las empresas tecnológicas, de las empresas de Internet, y que pasó rápido, igual duró un año. Pero lo que presentó Roberto es que hay efectos de largo plazo fundamentales en la tasa de participación de la fuerza laboral y en cuanto al porcentaje de población que está trabajando respecto al total. Es decir, esa crisis de 2001 ha tenido efectos de largo plazo y que muy poca gente ha reparado en ello, ¿no? La tasa de interés era real, era positiva, pero desde entonces lo que decide hacer la Reserva Federal es bajar las tasas de interés para tratar digamos, vía keynesiana, aumentar la demanda efectiva. Y desde entonces las tasas de interés son esencialmente negativas, salvo si ustedes observan cómo en 2004 la Reserva Federal, viendo que ya había problemas de especulación muy importantes en el sector de viviendas,
comienzan a subir la tasa de interés y la vuelven positiva otra vez. No sabemos si eso precipitó o redujo la posibilidad o los efectos de la crisis de 2008. No se sabe. Un banco central muy poco puede hacer para reventar una burbuja especulativa, porque solamente maneja tasa de interés y habla de los macroprudenciales. Entonces no se sabe si esa elevación de la tasa de interés y volverla real positiva de 2004 o 2005 hasta antes que reventara la burbuja tuvo efectos para que la burbuja reventara más o no. Es una gran discusión. Y si ustedes ven en adelante, la tasa de interés real es negativa. Vamos a ver algunos efectos de largo plazo sobre la economía de Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos es una economía de consumo, no es una economía de inversión. Ustedes ven ahí cómo tenemos las 3 recesiones anteriores, la del 91, que fue la primera invasión a Irak, la segunda, 2001, que fue una recesión muy compleja y yo planteo que hay cambios estructurales posteriores, y luego tenemos la de 2009, ¿no? La de 2008-2009 tiene 4 trimestres en Estados Unidos, pero el efecto que provoca en el consumo privado real es de largo plazo. O sea, y bueno, ¿cuáles son los canales de transmisión que hubo de la crisis de Estados Unidos, porque reventó ahí uno acá, hacia México? Bueno, fue una caída brutal de remesas. Las remesas representan alrededor del 3-4% del producto y es una parte fundamental del consumo privado en México. Cayó la inversión extranjera directa, que es también el 3%. La inversión extranjera de cartera se vació. Cayó el comercio exterior, o sea, dejamos de exportar muchísimo. Y encima se nos viene la epidemia de influenza en abril-mayo, o sea, es por si fuera poco, ¿no? Entonces, 3 semanas la actividad económica se para, sumado a las cosas que estamos ya diciendo. Bueno, ¿qué pasó con el valor del sector externo para nosotros? Bueno, remesas, ustedes ven, empiezan a caer de 2008, o sea, 2008 se empieza a gestar la crisis, caen en 3.5, pero en 2009 se nos caen en 15, la IED cae en 38, la de cartera, bueno, decir, oye, pues no puede caer algo más de 100%, ¿no? Porque si cae 100% es cero, ¿no? No, lo que pasa es que no solamente dejaron entrar, sino que salieron los que estaban. Entonces, por eso es que es una cifra rara, ¿no? Cayó 200%, o sea, no, pero digo, lo aprendí cuando me fui a hacer un análisis de la vista. Entonces le dije a la chava que me hizo el análisis, oiga, pues todo lo veo mal, y si compro de lentes va a ver muy bien. ¿En cuánto? En 200%. Dije, oiga, pues 200% es que tuviera 4 ojos, ¿no? O sea, no entiendo. Entonces, aprendí de ahí, entonces el 200% está bien, ¿no? La cuenta corriente no empeoró, o sea, la tasa de interés real no aumentó mucho, aumentó a 1.8% real. El tipo de cambio nominal es el que absorbió parte de la crisis externa y también lo absorbió obviamente la caída del producto. No hubo, desde mi punto de vista, un contagio financiero bancario hacia nosotros. Pero bueno, dicho esto como una forma de introducción, vamos a ver qué pasó en el mundo, ¿no? Particularmente en Estados Unidos. Ahí tenemos todas las crisis que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1948. La que está en rojo, bueno, la que está en café es la de 2001, en términos de pérdida de empleo, ¿no? Como les dije, es una crisis no tan profunda, pero sí muy larga. Es la más larga de todas las que había habido antes. Mucho más larga que, digamos, la de los 80s, fines de los 70s. Y el tiempo que tardó en recuperarse el empleo fueron alrededor de 40 meses. Pues esta llegó a su punto más fuerte hacia 26 meses y el nivel de empleo se recuperó en Estados Unidos después de 74 meses. O sea, no ha habido una crisis más larga en materia de empleo y de consumo privado per cápita que la que tenemos, la que pasó hace 10 años. ¿Qué pasó con algunos países europeos? Bueno, en todos hubo una afectación. Si tomamos como 2008 el punto de base, ¿no? Bueno, hay países como Portugal, Italia y Grecia que todavía no regresan al nivel de producción de hace 10 años. Otros salieron después de 3, 4, y el único que salió bastante virtuoso fue Irlanda.
Irlanda es un caso paradójico porque es un país que hace 30 años era un país que no se consideraba desarrollado. Permitió el ingreso de mucha inversión extranjera en sectores de tecnología. Y es el país que salió más rápido y más alto de todos, ¿no? Y no solamente recuperó un nivel de producción, sino está por arriba de lo que tuvo antes, muy por encima de Alemania, Inglaterra, etc. Aquí ya lo presentó Roberto, bueno, los niveles de endeudamiento de familias, de empresas no financieras, que era de medio y gobiernos, pues creció muchísimo, ¿no? Ahora hay que ver cómo se pagan esos platos rotos, ¿no? Y vamos a ver qué pasó en México, ¿no? Eso es lo que decía Guillermo Ortiz en 2009, que podían ser los canales de transmisión de la crisis inmobiliaria hacia México. Entonces ubicaba los canales reales, que tenían que ver con los que ya dije, exportaciones, remesas, confianza, expectativas, inversión, y la parte financiera. Desde mi punto de vista, por ahí no nos pegó tanto, más bien fue el sector real. Es decir, por fortuna teníamos niveles de apalancamiento bajos, de empresas, familias, la deuda pública no era alta, etcétera, no había problemas con los bancos, y eso hizo que la crisis para nosotros fuera solamente en el sector real y no fuera financiera como lo fue en el 95, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué pasó con las variables internas. Ya lo habíamos mencionado, bueno, en 2008 las cosas más o menos funcionan bien, pero en 2009 las exportaciones se caen, las importaciones, la inversión, el consumo, el producto. Si bien el producto cayó en 4.7, que fue de 9 al 95, encontramos que hay efectos de largo plazo que no hubo en la crisis de 2001 y en el 95. El desempleo aumentó 38%. Es la primera crisis donde hay una reacción contracíclica de la autoridad fiscal. Todas las anteriores eran una política procíclica, o sea, lo que hacía es que la autoridad fiscal, o sea, el gobierno, como caían los ingresos, los impuestos por la caída del nivel de actividad, bajaban el gasto para mantener las finanzas públicas más o menos en orden. Esa es la primera crisis donde responden con una política contracíclica, es decir, aumentando el gasto, a pesar de que cayeron los impuestos. Y desde entonces tenemos un déficit primario hasta el año pasado. Es decir, la gran recesión inaugura 10 años de déficits primarios consecutivos. Eso es lo que pasó en materia de duración para Estados Unidos y para México. O sea, fueron 2 años nada más, tomando 2008 como base, como lo hicimos en el caso de Europa. Y de ahí en adelante hubo recuperación del producto. Ahora, esta gráfica es interesante porque podemos ver con más detalle, en términos de trimestres, el tiempo de contagio. Lo que vemos aquí es que el Producto Industrial de Estados Unidos comienza a desacelerarse un poco antes, 2 trimestres antes. El PIB de Estados Unidos un trimestre después. Y eso nos pega a nosotros un trimestre después. Es decir, hay un efecto escalonado de -2, -1 y T, que es cuando nos pega. O sea, es casi de inmediato. Y en los 3 casos, los 3 indicadores, se toca el fondo en 2009, 2, y de ahí en adelante recuperación. Pero vamos a ver qué tipo de recuperación es. Entonces, realmente no es una crisis muy larga, fue más larga de la de 2001-2003. Aquí fue solamente 4 trimestres, pero los efectos son de largo plazo. Bueno, aquí yo calculé los ciclos de las 3, desde el año 93, considerando las 3 recesiones, la de 95, 2001, 2003 y la de 2010. Fueron 3 años, 3 años y 2 años. ¿No? Pero ustedes ven la línea de abajo, el efecto cíclico es más profundo. O sea, a pesar de que la caída del producto es menor, el efecto de ciclo económico es más profundo que las anteriores. O sea, ahí se puede ver el efecto sobre el resto de la economía. Todo lo que hice aquí fue aplicar pruebas de cambio estructural para ver si había un cambio estructural en 2008. Y todas las pruebas, Yvonne Andrews, Lee Strasser y otras, reportaron que en 2008 había cambio estructural. Y aquí lo que vemos es que el nivel del PIB para México cayó en 5% y no se ha recuperado. Son un bajón del producto, 5% que se perdió, y de ahí en adelante seguimos funcionando con 5% menos de producción en adelante.
Lo que pasó con el PIB per cápita es peor, es que el PIB per cápita cayó un 11%. No cambia la tendencia, solamente cambia el intercepto. O sea, hay una pérdida de producción de 11% y de ahí en adelante la economía sigue. No parece haber un cambio en la tasa de crecimiento del PIB per cápita, pero sigue a su nivel. Eso es importante. O sea, no encontré cambio estructural en la tendencia, o sea, en la velocidad de crecimiento, pero sí en el nivel. Y si vemos en el consumo per cápita, que es lo que la gente toma en cuenta, o sea, cuánto puede consumir, con lo cual puede satisfacer sus necesidades. La caída del consumo per cápita fue de 8%, pero aquí se ve un efecto de crecimiento. O sea, antes se venía creciendo al 1.8% anual, real, el consumo de la gente en promedio. Ahora es 1.3%. O sea, en esta variable ha sido un cambio de tendencia y de nivel importante. Y la otra variable importante es que el desempleo, si bien no llegó a los niveles de, digamos, de los 80s, de 82, 83, de la 95, fue menor. El tiempo de que el desempleo se redujo fue mucho más largo. Si ustedes lo ven aquí, después del 95, la recuperación es muy rápida. En este caso, nosotros nos tardó 7 años en llegar a la tasa de desempleo previa a la gran recesión. Es decir, hubo un efecto muy largo y el nivel que existe ahora de desempleo, que se considera que ya está por arriba, está por abajo de la tasa de equilibrio de desempleo, está por arriba de los históricos anteriores. Es decir, tuvo un efecto de rezago muy largo y un efecto de nivel también. O sea, ahora la tasa de desempleo, de equilibrio macroeconómico es mayor. Entonces vamos a ver ahora finalmente una parte que me parece muy importante de cuáles serían los indicadores de riesgo, ¿no? O sea, ya todo el mundo dice, bueno, ya llevamos 10 años de expansión, pues ya nos queda poco, ¿no? O sea, el final se acerca, ¿no? O sea, tiene que venir una gran recesión. Y hay gente que dice eso, ¿no? De anunciar la catástrofe, y bueno, ya se equivocaron porque dijeron que iba a ser hace 5, hace 4, hace 3, hace 2, y bueno, no estamos todavía ahí, pero vamos a ver algunos indicadores importantes que nos deja la lección de las recesiones anteriores. En Estados Unidos, el endeudamiento de las familias es alto, pero es mucho menor que el que había antes, previo a la gran recesión, una, y dos, no está creciendo, se mantiene más o menos estable desde hace ya 3 o 4 años. Es un indicador importante. Los precios de las casas siguen creciendo y rompen récords, pero las familias no están endeudando en eso, por lo menos. Yo no soy financiero, lo he dicho, pero bueno, los chavos siempre sí les encantan las finanzas y quieren volverse ricos, ¿no? Entonces están esperando, están especulando ahora y quieren, pues lo que hicieron todos los magos y todos esos, pero pues bueno, van a ir a la cárcel en algún momento, ¿no? Yo no, por eso yo no soy financiero, yo no voy a la cárcel, ellos sí. Entonces, a ellos les gustan mucho los indicadores financieros y los metieron, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en las recesiones anteriores con el nivel de capitalización? O sea, el valor de acciones en las bolsas respecto al PIB, ¿no? Así lo entiendo yo. Entonces, fíjense, en el 99, que fue cuando fue la exuberancia irracional que así le llamó Greenspan, se alcanzó un nivel de capitalización mayor que el de la gran recesión, mayor. Sin embargo, ahora estamos más arriba en Estados Unidos que lo que había antes. En el mundo, pues hay más o menos las tres son iguales. Y en México, por fortuna, no. O sea, digamos que si hay un efecto de contagio sería menor, no sería por lo menos bancario ni financiero. Esta gráfica sí me preocupa mucho, porque aquí tenemos las 3 recesiones anteriores y tenemos la relación de la tasa de interés de 2 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y su relación con la de 10 años. O sea, ¿qué tanto la gente exige un rendimiento de más corto plazo con respecto a la de más largo plazo? Que es la curva de rendimientos, ¿no? Entonces, lo que se observa es que cuando esa relación de la tasa de interés de 2 a 10 se vuelve negativa, que son la línea que está abajo de la raya roja, tarda 20 meses para la primera recesión, 12 para la segunda recesión, 17 para la tercera. ¿Y ahora cuánto nos falta? O sea, lo importante es que ahora la tendencia es muy clara hacia abajo. Entonces, una vez de que toca el rojo, si estas regularidades se cumplen, pasarían entre 12 y 17 meses
para que explotara esto, ¿no? No sabemos, o sea, por 3 eventos no podemos decir que el cuarto se va a cumplir, pero sí hay indicadores que sí preocupan, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, para acabar en el tiempo, porque todavía no me emocionan, afortunadamente, soy respetuoso del tiempo, hicimos un ejercicio de pronóstico macroeconómico para los próximos 6 años, incluyendo este año. Entonces, bueno, son muchos datos, son varias variables macroeconómicas, las pueden ver en la página del CENPE a partir de mañana que subamos las presentaciones. Y aquí observamos, es un escenario básico, comercial, o sea, nos faltaría hacer 2 escenarios, uno de riesgo bajo y uno de riesgo alto. Es difícil leer lo que va a hacer realmente el gobierno próximo, es muy difícil. Saber si la Reserva Federal va a esterilizar lo que está pasando en Estados Unidos, que están ya en una inflación de 3, y que el presidente dice que no le gusta a ese banquero central porque quiere subir las tasas de interés, pero la reforma fiscal sigue. Es muy difícil hacer pronósticos con eso, ¿no? Pero pensamos que este puede ser un escenario o un escenario benchmark que puede ser tomado como base, ¿no? Evidentemente que nadie pronosticaba la crisis, la gran recesión. Es muy difícil pronosticarlas. Es decir, uno puede tomar indicadores de riesgo, uno puede alertar de cosas, que hay burbujas que se gestan, etcétera. Pero es prácticamente imposible decir cuándo va a empezar una gran recesión y cuánto va a durar. O sea, eso no se puede hacer. Hay muchos que ya lo han escrito y no es que la economía no sirva, sino que los economistas no conocemos el verdadero modelo de la economía y no sabemos cómo va a reaccionar la gente, sobre todo los inversionistas, frente a señales del mercado, ¿no? Entonces, por eso es que mucha gente dice, no, pues yo por eso no hago econometría porque fallan los modelos. No es que fallen los modelos, es que uno no sabe la realidad, no puede incorporar todo eso en un modelo. Es muy difícil. Pero les agradezco mucho y estamos abiertos a los comentarios, a las preguntas, ¿no? Gracias. Entonces, si gustan, podemos juntar 3 o 4 preguntas. Si quieren hacer un comentario, yo les pediría que fuera breve. El otro día me dijo alguien que por qué no permitía las disertaciones, ¿no? Y me lo dijo enojado, es que tú no me dejas hablar lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, bueno, es que me lo dijo, uno del público que una vez empezó a hablar y no paraba de hablar. Entonces, cuando yo le dije, oye, ¿cuál es tu pregunta?, se enojó y me lo reclamó hace como un mes. Me dijo, oye, es que tú no me dejas hablar cuando voy a tu reunión, ya no voy a tu reunión. Y bueno, pues es que, caray, o sea. Entonces, bueno, por favor, si hubiera 3, 4 preguntas, las contamos y responden, ¿no? Ok, John, por favor. Oye, Eduardo, ¿le puedes pasar el micrófono a John, por favor? Si quiere primero con las preguntas de redes sociales. Okay. Bueno. Me faltó decir que estamos transmitiendo en vivo vía Facebook y también pueden ver el video de esto de hoy, mañana, a partir de mañana que lo suben los chavos del CENPE, entonces se pueden ver ahí las presentaciones y el video, ¿no? Bueno, las 2 preguntas son de Facebook y ambas son para Kevin Sandoval. La primera es de Juan del Valle, pregunta si podemos atribuir el bajo crecimiento a nivel mundial si es consecuencia directa de los efectos por la recuperación de la gran recesión. Y la segunda es de Eduardo Vera, pregunta cómo se preparan los bancos centrales de países emergentes ante la reducción de la hoja de balance de la FED y qué balance debe buscar la FED para alcanzar su price targeting dados los incrementos de tasa y la reducción de liquidez. Okay. Entonces hagamos 2 preguntas más, ¿les parece bien? A ver, entonces, Eduardo, por favor. Gracias, Eduardo. Gracias, Kevin. Mi pregunta va en sentido de una de las últimas láminas que mostraste, Eduardo, sobre el diferencial de tasas de interés. Creo que esa gráfica es sumamente importante porque nos da muchísima información. Aunque pareciera muy simple la gráfica, cuando metes a esa gráfica el PIB, las tasas, la inflación, hay una información sumamente rica. En este momento ese diferencial está más o menos, el de 10 versus 2 años, está en 0.50 puntos porcentuales, con la característica adicional de que ese cierre
es exactamente, ese cierre se está dando porque la tasa de corto plazo está alcanzando a la de largo plazo, cosa que se dio también en los eventos anteriores. Eso podría ser como una razón suficiente para pensar que dentro de unos, así como está la gráfica, que yo también lo he analizado ampliamente, aparentemente en el 2020 empezaría la desaceleración y en el 2021 vendría una recesión. O sea, si se cumplieran más o menos esos 3-4 eventos que tú estás dibujando en la gráfica, estaríamos pensando que ya viene una recesión, no al corto plazo, porque obviamente la economía de Estados Unidos crece en el 19, probablemente un poco en el 20, pero en el 21 estaríamos viendo una recesión. Mi pregunta es, ¿crees que ese es un elemento razonable como para pensar que viene la recesión? Y complementariamente, si no fuera así, ¿cuál sería el detonante de la próxima recesión en Estados Unidos? En efecto, ya tenemos casi 10 años con crecimientos en Estados Unidos. Es cierto, el ciclo de norteamericano dura más o menos 6 años y los crecimientos de estos años han sido mucho más bajos que los pasados ciclos de la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, una caída tampoco sería una caída de grandes magnitudes, sería más bien una desaceleración profunda, ¿no? Pero quisiera escuchar más o menos de ambos. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la siguiente recesión? ¿Cuál es el detonante, no? ¿Quién más? A ver, acá. ¿Sí? Buenas tardes. Felicidades por las presentaciones, todas muy diferentes y muy interesantes. A mí me gustaría ahondar un poco en cuáles podrían ser las políticas que podrían llevar a cabo los bancos centrales. Bueno, a lo mejor si quieren opinar los tres. Por ejemplo, en años anteriores, el Banco Central Europeo y algunos bancos centrales también en Europa implementaron políticas de tasas de interés negativas. Se podría volver a ver esto, a lo mejor, dado que no hay mucho margen con la inflación, a lo mejor tener un margen con la tasa de interés nominal para tener una tasa real negativa. Y sobre ya no se habló mucho de los commodities, pero a mí me gustaría saber cuál sería como el pronóstico en cuanto, o sea, qué podemos ver o qué se puede esperar de acuerdo a las estadísticas en los commodities, si va a haber mucha volatilidad o si se van a mantener más o menos los precios constantes. Mi pregunta es para Kevin Januel. Respecto del cambio estructural que tú nos presentaste, que antecede a la crisis y que el doctor también nos mostró con sus análisis de cambio estructural, una visión de política fiscal keynesiana por el lado de las estructuras de las economías, sobre todo las emergentes, no sería una respuesta más viable que solamente la parte de la política monetaria. Es en el contexto político, sobre todo mexicano, que en el sexenio actual se hicieron reformas estructurales. Análisis del doctor Roth, por ejemplo, dicen que esas reformas estructurales no tuvieron nada. Es decir, bajo este contexto político de nuevo gobierno, el país, México, no tendría como que ese margen de error ante una eventual crisis que se augura para 2020-2021, con otra serie de reformas, pero ahora sí estructurales bajo diversos puntos de vista keynesianos. ¿Podemos abordar estas preguntas? Sí. Okay. Bueno, creo que la primera pregunta era sobre la recuperación económica, ¿no? Un poco lo que traté de exponer aquí es que hay dos visiones, ¿no? Una es que la crisis de 2008 fue eso, una crisis, y estás viviendo ahorita las secuelas. Y esa es la visión como un poco que trae el BIS, el Fondo Monetario, que es que los ciclos financieros duran más que los ciclos reales, ¿no? Entonces, ¿por qué te recuperas tan lento? Porque se están desapalancando los bancos. Entonces, posponen la inversión, los hogares se están desapalancando también, posponen el consumo. Yo traté de presentar aquí como la otra visión, ¿no? De decir que en realidad ha sido un solo ciclo y que el problema es que siempre has crecido bajo. O sea, lo anormal fue crecer muy alto, ¿no? Lo anormal se dio por la burbuja inmobiliaria.
Entonces, más bien estamos normalizándonos, y el problema de normalizándonos es precisamente por cómo estamos haciendo nuestras vidas, por el cambio tecnológico, etc. Entonces, ¿cuánto más va a durar la recuperación? Bueno, yo creo más bien que ya no estamos en recuperación, no estamos donde estamos. Y bueno, un poco de cómo se pueden preparar los bancos centrales, voy a aprovechar para contestar también la otra. El problema de la tasa de interés negativa, o de hablar de la tasa de interés, es que hay muchas tasas de interés. Entonces, la tasa de interés negativa no es la tasa de interés a la que prestan los bancos centrales, es la tasa de interés de depósitos, que es donde le deposita el banco comercial al banco central. Entonces ahí le cobra el banco central, por eso es negativa. Pero tú no puedes poner la tasa negativa en la que prestas. Entonces es como el impedimento, ¿no? Todo esto que discutí de la tasa de interés es sobre la de préstamo, que es la de Federal Funds Rate, ¿no? La tasa de interés a la que se prestan los bancos entre sí. Entonces, hay estudios, hay un muy buen texto de Lawrence Ball, que es ¿qué más pueden hacer los bancos centrales?, donde tiene este tema de la tasa negativa, y lo que muestra es que no es tan grande el apoyo, ¿no? Entonces, sí sirve, pero digo, eso es como chiquitear, ¿no? Pones un poco de la hoja de balance, pones un poco de la tasa negativa y pones del todo lo que puedas, ¿no? Yo creo que lo que están haciendo los bancos centrales, hacia donde se van a mover todo este tiempo, es hacia manejar las expectativas de inflación, porque con eso es con lo que puedes expandir más la política monetaria. Y por eso es el Inflation Forecast Targeting, por eso es el Forward Guidance, o sea, justo ese es como el instrumento que se va a estar usando más. Y claro, eso te hace pensar, bueno, la política monetaria no es tan efectiva, entonces queda de lado la parte fiscal, que es lo que decía el compañero, ¿no? Sí, o sea, yo coincido completamente, yo me eduqué aquí, ¿no? O sea, yo tomé clases con Jaime Ross, me chuté las clases de Carlos Tello, o sea, desconfío de todas las reformas estructurales a nivel microeconómico, ¿no? Pero justo pues, las propuestas con las que me eduqué también es las reformas estructurales en el macro, que es lo que creo que tú quieres, estás teniendo la idea, ¿no? Entonces, a nivel macro es la parte fiscal, claro, o sea, apostarle a la infraestructura es tremendo, ¿no? O sea, lo de la caída de la demanda de inversión a nivel global, McKinsey tiene un dato que dice que cayó tanto la inversión como el PIB de Estados Unidos y el PIB de Japón juntos, o lo que es equivalente a 4 veces el ahorro de toda China, ¿no? Entonces justo ellos creían que lo que iban a hacer los emergentes era revertir eso a través de inversión en infraestructura, inversión en educación, y todo eso iba a remontar la inversión, ¿no?, del gasto público. Pero pues el problema ahí es cómo lo financias. O sea, ese es como el gran problema de la política fiscal, ¿no? ¿Cómo haces para generar más inversión sin que te explote la deuda? Pero claro, o sea, esa es la tarea. Yo veo que la política monetaria ya no puede ir sola, ¿no? Ese es el punto. Y lo que decían de qué puede detonar la gran recesión, bueno, pues si lo supiera ya estaría yo escondido con plata en algún lado, ¿no? O sea, yo no sabría realmente qué lo puede detonar. Yo creo que como lo mostró el doctor Loría, es una situación muy vulnerable todo el tiempo y es probable que así se mantenga durante mucho rato, ¿no? Sí, unas palabras solo con relación a la recuperación económica. Yo creo que la gráfica de Loría muestra claramente el cambio estructural, que no va a haber, que lo que se perdió ya se perdió. El nivel de producto y el nivel de producto per cápita, después de la recesión de 2008-2009, hay una caída en ambas variables, y entonces empezamos con, como dijo él, el intercepto varía, y por tanto el nivel absoluto tanto del PIB como del PIB per cápita tiene una caída sustancial. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, con los índices de la Bolsa de Valores. Acaba de decir Kevin algo muy cierto. Los inversionistas en Estados Unidos, y bueno, ustedes saben que más del 50% de la población en Estados Unidos mete su dinero a la bolsa. Cuando fue la caída que tanto mencionó Loría de 2001-2002 por sus características, por su importancia, aunque fue corta, se perdió la mitad del PIB de Estados Unidos prácticamente. Es decir, cayó tanto la bolsa de valores
los índices principales de la Bolsa de Valores se debilitaron tanto que eso equivalió a una caída del 50% del PIB de ese país. Después se recupera porque es el valor de mercado, el valor de las acciones que se cotizan. Sin embargo, si ustedes hacen memoria, en aquel momento el índice de las acciones tecnológicas Nasdaq había llegado, si yo mal no recuerdo, a más de 5,000 puntos y se redujo como a 1,000 puntos. Y mi impresión es que en este momento el índice Nasdaq apenas está revisando los 5,000 puntos, pero todavía no. Entonces algo sucedió con las acciones tecnológicas que después de la recesión de 2001-2002, ni siquiera después de la recesión de 2008-2009, se han recuperado los precios de las acciones tecnológicas. Y lo preocupante es que hay varias empresas que son las que más valen en Estados Unidos, cuyas acciones están cayendo, como Tesla, y son acciones tecnológicas. Ahora, con relación a la pregunta que hace Liz de la volatilidad de los precios de los commodities, hay cosas muy interesantes. Esto nos afecta más a los países en vías de desarrollo que a los países desarrollados. Pero lo que mostré en varias gráficas es que los precios de los commodities después de la recesión hicieron un intento de recuperación y en 2011 empezaron a caer y muestran una tendencia de descenso que no ha cambiado. De hecho, yo diría que hay un commodity que afecta mucho a los países en vías de desarrollo, que es el petróleo, que tocó fondo en febrero de 2015, deben de recordar que el precio del Brent y del West Texas Intermediate llegaron a menos de $30 ambos, e incluso el precio de la mezcla mexicana exportación llegó a $21 el barril. Si ustedes ven el precio actual del crudo mexicano exportación, está en $63 por barril, lo que quiere decir que sí hubo una recuperación, pero está muy abajo del nivel más alto que había alcanzado en el pico, que fue como en 2012, 2014, de $128 por barril. Entonces, ese patrón que observamos en el precio de este commodity tiende a observarse en los patrones de la mayoría de los commodities. Yo creo que la evidencia muestra que si algo la recesión nos ha dejado es una caída de alguna manera en la demanda efectiva que se tradujo de inmediato, y la demanda efectiva cayó por China, China es el mayor comprador de commodities, no tanto de petróleo, pero sí del resto de commodities, y cayeron los precios de los commodities sustancialmente después de 2011-2012, afectaron a toda América Latina, como ustedes recuerdan, a todos los países exportadores de commodities de América Latina, particularmente de alimentos y granos. Eso no ha cambiado mucho, y las expectativas que tú encuentras, Liz, por ejemplo, si ves lo que dice el American Petroleum Institute, o que las previsiones que hacen de la evolución del precio del petróleo, que sería un buen indicador del comportamiento de commodities, es que las empresas petroleras balancean sus libros a $60 el barril. Quiere decir que están en cierto modo satisfechas ahora que el barril del crudo está arriba de 60, que se está acercando a 70, y por lo menos tienen utilidades. Y además Estados Unidos tiene una producción de shale altísima, y eso hace que la producción, que no haya problemas para surtir la demanda mundial. Ese mismo fenómeno que observamos en el petróleo se está observando para el resto de commodities, y es lo que mantiene los precios muy bajos. Si Eduardo Loría presentara en el último cuadro de su exposición los precios promedio de los commodities, y eso sí lo hace el Fondo Monetario Internacional en sus publicaciones, prefieren mantenerlos constantes, porque como dijo Eduardo, es tan difícil modelar, y hay tantas variables que están en juego, que lo que prefieren los que modelan es ser más bien conservadores. Bien, yo ya 3 anotaciones. Bueno, lo que yo podría decir primero es que se han pronosticado 20 de las últimas 3 recesiones, y además mal, ¿no? Entonces, bueno, creo que no me voy a entender, ¿no? Pero, bueno, yo pienso que desde 2001 tenemos otra economía,
no solamente en Estados Unidos o en el mundo, la economía del mundo es totalmente diferente, pero seguimos pensando igual. Es decir, el marco de la teoría del crecimiento pues no se ha movido realmente desde cómo se pensaba la teoría del crecimiento en los 80s, cuando se homogenizaron las variables de tecnología o de progreso tecnológico, de capital humano, capital. Y el mundo ya no funciona así. ¿Por qué se sigue manejando un inflation targeting de 2? Yo no sé. A lo mejor tiene que ser ahora 4, para dar más espacio a la política monetaria, ¿no? La segunda, o sea, yo me preguntaría, no, la tercera, ahora que hay un nuevo gobierno que bueno, ya está en funciones, aunque todavía no toma posesión, ¿no? Pero es la realidad. Otra cosa rara, en México somos un país, o sea, cada día pasa algo en este país, todo el tiempo, o sea, este país no acaba de ser surrealista nunca, ¿no? O sea, ayer me pasaron 3, o llevo 3, y más, y las que, hasta que me duerman, ¿no? Entonces, bueno, pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que México ya no es igual. Entonces, tiene que haber una reingeniería del gasto público. O sea, no seguir gastando igual, más. Porque además no hay más lana. Y la gente no va a pagar más impuestos. Ni el gobierno se los va a pedir. Pero ya se observó que el gasto público, como se ha ejercido, particularmente el social, tiene profundos rendimientos decrecientes. El nuevo gobernador del Banco de México ya habló de cambiar cosas de la lectura del banco, de redefinir mediciones. Y él habla incluso de pues que ya el INPC ya no va a ser el indicador de inflación, a lo mejor puede ser la inflación subyacente, a lo mejor la no subyacente o una combinación, a lo mejor 3 ya no tiene que ser. En Estados Unidos hay un conflicto de intereses, ¿no? Y están en 3, con el objetivo es 2. Entonces, es como un gato que se muerde la cola, ¿no? La economía empieza a crecer en Estados Unidos más por la reforma fiscal. El Banco Central va a subir tasas de interés porque la inflación debe estar en 2. Entonces, es una política expansiva fiscal y una contractiva monetaria. Eso no está bien. Entonces, yo creo que hay que plantear cambios distintos en la forma de entender la realidad y de ejercer la política. Ahora con mis alumnos de macro estamos leyendo nuevamente la teoría general. Bueno, no yo, porque yo la leí hace muchos años. Y dije, bueno, a ver, si en el 29 de 33 pasaron cosas, pues ¿qué podemos leer de Keynes 70, 80 años después? Y yo al menos estoy redescubriendo muchas cosas. Para mí la crisis, la gran recesión es totalmente keynesiana. O sea, es una crisis de expectativas porque revienta una burbuja especulativa. Cae la eficacia marginal de capital, cae el consumo, o sea, es una crisis típicamente de demanda, no es de oferta. Cae la demanda abruptamente y la única manera en que las autoridades piensan que puede es resolverse activando la demanda con política totalmente expansiva, fiscal y monetaria. Pero claro, pues no existían los QE, entonces los inventaron. Bernanke dijo, bueno, yo sí estudié eso, ¿no? Entonces, bueno, inventemos un nuevo instrumento. Lo que nos muestra Kevin es que si el instrumento es transitorio, el efecto es transitorio. Si el efecto es permanente, a lo mejor es permanente la consecuencia, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿las economías van a crecer otra vez como la gran migración? Yo no lo creo. ¿Estaremos llegando a niveles de crecimiento estacionario de largo plazo? Yo creo que sí, o sea, hacia eso vamos. Lo que presentaba Kevin es las innovaciones, las patentes, que son muchas de tecnología, no están teniendo impactos de crecimiento. Entonces ya no somos chumpeterianos. Son descubrimientos para ver películas, para ver la tele, para algo, pero ya no incrementan la productividad, ya no incrementan el producto. Yo hoy pensaría que la eficacia marginal de capital, como lo plantea Keynes, es lo único que podría hacer que las economías tuvieran un empuje de crecimiento importante, pero yo no veo dónde podrían estar
esos nuevos descubrimientos que aumentaban la eficacia marginal de capital. Y además una política monetaria muy amarrada, y además contradictoria con la política fiscal. Y por último, yo digo, bueno, siempre los nuevos gobiernos multiplican las tasas de crecimiento, ¿no? Yo no sé que sea el 7 con Fox. Yo se lo dije antes de que tomaran posición, es imposible. Es imposible, no es el otro modelo. Pero resulta que quien estaba a cargo de ser un chavo que era estudiante de licenciatura del TEC de Monterrey. Y vio un libro que había una ecuación que era la de Harrod, Domar. Y entonces es un cociente, S entre K. Y dice, bueno, pues aumentamos la S en tanto, y K le hacemos tanto, 7, y se lo vendió Fox. Entonces, a mí me consta porque yo estuve ahí, y yo le dije, están prometiendo algo que no van a cumplir, eso es populismo de derecha. Y se enojaron mucho. Y estaban todo el gabinete económico que después quedó, les dije, no lo van a conseguir, no se puede. Después era 6, ahora es 4, antes fue 5, ahora iba a ser 4. O sea, ¿qué nos va a mover de 2 a 4? Yo quisiera saber. Nuevas reformas estructurales, no. O sea, ¿cuántas generaciones nos hacen falta? Ya ninguna. Yo más bien estoy pensando en un Estado de Derecho que está afectando el crecimiento para nuestro país de manera brutal, el nuevo Estado de Derecho. Y un pésimo ejercicio del gasto público, particularmente el social. ¿Cómo lo van a replantear? Yo no sé. Y yo creo que por ahí es donde habría que pensar algunas cosas a futuro. Pues muchas gracias, agradecemos mucho su presencia, agradezco que hayan estado Kevin, Roberto, nos vemos en noviembre para seguir componiendo el mundo, ¿no? Gracias. A ver, Roberto, te doy esto. Gracias. Por lo que valió la pena venir. Doctor, muchas gracias. ¿Qué te pareció el evento? Muy bien.